Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa al tema de la inseguridad y al crimen organizado en Chile, que puede llamar un poco la atención este tema, pero Chile, que siempre había sido considerado uno de los países más seguros, pues ahora también está sufriendo ese flagelo de la delincuencia y el crimen organizado. Y obviamente las lecciones que puedan sacar allá nos sirven a nosotros y a otros países de la región, porque estamos hablando de un fenómeno finalmente bastante global. Para hablar de ese tema, vamos a conversar con Carlos David Ovalle. ¿Y quién es él? Pues es un especialista, un perito en policiología forense, término que no se utiliza mucho en el Perú, la verdad, pero que estudia un poco la acción de la policía, ¿no? Y también en delitología forense, que tiene que, de alguna manera, viene a ser una especie de complemento de la criminología. Es consultor internacional en estos temas y entonces, bueno, tiene mucho que decir, obviamente, sobre lo que está pasando en su país respecto de la inseguridad, ¿no? Y el crimen organizado. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Atentar contra Carabineros es atentar contra la patria entera. Y la mejor arma, la mejor herramienta que tenemos para combatir a estos delincuentes, a esta gente despiadada que ha cometido este crimen horrendo, es la unidad. Por eso está aquí el Estado presente. Hoy, para poder enfrentar esta situación, no tienen que haber ni izquierdas ni derechas, ni oficialismo ni oposición. Tiene que estar Chile. Como presidente de la República, yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición. Vamos a tomar las decisiones como corresponde, con la cabeza fría, con la información que nos entreguen las policías, en conjunto y trabajando de manera coordinada todos los poderes del Estado. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar sobre el crecimiento de la inseguridad en Chile ligado al crimen organizado, fenómeno que evidentemente no solamente afecta a Chile, sino a varios países como el Perú, por cierto. ¿Puede decirnos a partir de cuándo es que se nota este fenómeno del crecimiento del crimen organizado en Chile? El crimen organizado tiene diferentes etapas, digamos, pero se puede fijar como punto de inicio por allá por la década del año 50 y ya empieza a generarse una óptica diferente de las policías respecto a los grupos criminales. Después nos saltamos a la década del 80 y ya ahí ya tenemos una etapa que va evolucionando en el sentido de que el crimen organizado se empiezan a organizar con una especie de jerarquía para ir cometiendo delitos de mayor envergadura. Y a contar del mismo año 80 ya tenemos los primeros indicios de los carteles de drogas, que ya empieza a traficarse droga y ocupando a Chile como un espacio de tránsito para ir posteriormente llegando a los años 90 y de ahí ya Chile se incorpora a un consumo más o menos masivo de drogas. Y a contar del año 2020 podemos ver ya de que hay una situación que ya empieza a generar una preocupación por el descontrol que está generando el crimen organizado. Pese a que en Chile el crimen organizado como tal no se mira, digamos, como delito en sí mismo, ya que para los juristas, para los jueces, principalmente para la Fiscalía Nacional, que es la que investiga, es un término genérico. Lo que se usa acá, digamos, para generar un proceso es la asociación ilícita respecto, digamos, a los delitos que ya están establecidos por Naciones Unidas, que los que caracterizan el crimen organizado. O sea, Y no en hay realidad, organización criminal, eso no existe en Chile como acá en el Perú. exacto, lo que existe acá son asociaciones ilícitas, De acuerdo. no dejando a un lado el término crimen organizado, pero como un término genérico para entenderse, digamos, incluso más allá de las fronteras. Porque si en Perú se habla, ¿no es cierto?, de crimen organizado, Chile lo entiende perfectamente a qué es lo que se está refiriendo. Pero para nosotros son asociaciones ilícitas, con Claro. cierta jerarquía y que permanecen en el tiempo, digamos, generando y ejecutando delitos.
De acuerdo. Ahora, entiendo que lo que ha cambiado también en Chile muy recientemente es la irrupción mayor de organizaciones extranjeras, ¿no? Y en particular entiendo que el Tren de Aragua es la principal organización que está metida en Chile, pero no solamente, le digo que también hay incluso organizaciones ecuatorianas, colombianas o hasta peruanas, me parece haber leído por ahí. O sea, parece que Chile se ha convertido también en una especie de punto de llegada para estas organizaciones extranjeras. Efectivamente, tiene mucha razón de lo que dice usted, en el sentido de que si quisiéramos ampliar el término, las bandas criminales en Chile fueron contaminadas, digamos, con toda esta gente que llegó con una nueva modalidad de accionar en la forma delincuencial. Acá no se conocía en los homicidios por encargo. Entonces, hoy día eso ha aumentado mucho en Chile, de que gente muere porque se le encarga de que tiene que ser eliminada esa persona. Eso se desconocía. Se desconocía esa falta de respeto a la policía acá en Chile. La policía acá en Chile era muy respetada, pero desde cuando ya empezaron a llegar personas de otros países, se generó de que estas personas empezaron con una agresión tremenda hacia los policías. Por lo tanto, eso contaminó a los delincuentes de acá y ya poco menos que están copiando el mismo accionar. Incluso llegar a la agresión y dar muerte. Hace 3 meses atrás que quemaron a 3 policías, fueron asesinados y posteriormente calcinados. Hay bandas, tal cual como lo mencionó usted, de diferentes países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Se han detenido gente de República Dominicana con un gran prontuario, digamos, respecto a las acciones delincuenciales que han cometido en Chile, sobre todo generando secuestros, generando tráfico de armas, generando trata de blancas. Entonces, Chile cambió, digamos, en el sentido de que hoy día estamos con un 97% afectado por la sensación de inseguridad. O sea, Bueno, hoy día en Chile la gente, las personas, los habitantes, ¿no es cierto? Pasando las 20 horas, 21 horas, ya empieza la gente a desaparecer en las calles porque está con esa sensación de inseguridad, de que en cualquier momento puede ser afectada, digamos, por un robo, por un homicidio. ahora, uno de los delitos que acá también existe mucho, y me imagino que creo que en Chile también, y que tiene que ver mucho con la vida cotidiana también de las personas, es la extorsión, ¿no? A las personas comunes y corrientes. ¿En Chile también se está dando eso? Se está dando y se está dando justamente, digamos, a través de los secuestros, que era muy escaso antes que hubieran secuestro en Chile, se está dando, digamos, por estar cobrando a los locatarios. Hay manzanas completas, digamos, manzanas le llamamos aquí a un determinado sector de un lugar, de un sector poblacional, donde les cobran por tener negocio. Pasemos ahora a las medidas que está adoptando el gobierno, las autoridades. Entiendo que en Chile se han dado varias leyes en materia de inseguridad. Si usted pudiera resumir cuáles son las medidas nuevas o leyes nuevas que se han adoptado en los últimos años en Chile para combatir justamente este flagelo. Principalmente lo que está haciendo el gobierno, digamos, fortalecer las policías, tratar de tener una mayor cantidad o mayor presencia en las calles y en los sectores de mayor riesgo. Está habiendo algunas reformas, principalmente para que hay algunos delitos que se les va a aumentar la pena. Hay otras resoluciones de tipo judicial en el sentido que se va a aumentar el control, sobre todo, digamos, respecto a los dineros que se manejan. Porque si usted se fija, y en todas partes del mundo, en unas más y en otras menos, el accionar delincuencial gira en torno al dinero. O sea, si uno hace la supresión hipotética de que no existiera el dinero, a lo mejor no existiría la delincuencia. Entonces, de ahí que el dinero es el que mueve, ¿no es cierto?, todo este flagelo, todo este fenómeno delictual. Por lo tanto, ahora se va a empezar a generar un control mayor sobre aquellos dineros, digamos, que poseen las personas, Claro. en el sentido, Luchar contra el lavado de activos. exactamente, tal cual como lo dice usted. Así que esas son las medidas más inmediatas que están generando. En algunos casos incluso querían decretar estados de excepción para poder tener un control más amplio respecto, digamos, al desplazamiento de los delincuentes, sobre todo en horas nocturnas.
O sea, lo que querría decir que como en otras partes se está pidiendo que los militares salgan a las calles. Justamente acá se ha exigido, digamos, de parte de los parlamentarios, pero no ha tenido mucho eco, porque en realidad el gobierno hoy día está muy celoso respecto de sacar los militares a la calle, en atención de que el militar, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, no está capacitado ni preparado para generar un orden social. Entonces son las policías las que están encargadas, ¿no es cierto?, de hacer esa función. Por lo tanto, lo que están viendo es qué lugares podría el ejército o las Fuerzas Armadas cubrir, digamos, para que cuanto se llama, empiece a haber un respeto más fuerte, más potente respecto a la percepción que tienen los delincuentes acá en Chile. Y digamos, el espejo de Salvador, todo el mundo habla de Bukele, ¿no? Como se sabe, se ha metido a la cárcel a un montón de gente, digamos, bajo la figura del estado de emergencia, precisamente, que permite arrestar gente sin orden judicial. Una supercárcel. Entiendo que en Chile se va a construir una segunda cárcel, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente está pidiendo un Bukele en Chile o eso es algo marginal? No, es algo marginal. Yo creo que, a ver, se va a construir, se va a agregar, digamos, a lo que ya hay, a los centros carcelarios que hay, se va a agregar una cosa más grande para tener una capacidad mayor de delincuentes, ¿no es cierto?, que tengan que ser privados de libertad, ya que las cárceles están hacinadas, realmente con tanto delincuente que hay, digamos, detenidos o procesados. Ujú. La gente lo que quiere es tranquilidad, quiere, ¿cuánto se llama?, vivir como se vivía antes. Chile es un país realmente tranquilo, que si había delincuencia, la delincuencia estaba controlada. Hoy día está descontrolada. Ahora, yo no sé si teniendo a delincuentes, digamos, por un tiempo determinado en las cárceles, se termina con la delincuencia. Yo creo que es una solución temporal. ¿Ah? No es una solución permanente. Entonces, porque yo le pregunto a usted, y lo he preguntado acá en Chile, la autoridad, ¿cuántos delincuentes hay en Chile? ¿Cuántos delincuentes hay en Perú? Entonces, esa pregunta va en lo siguiente, porque si usted no tiene un número objetivizado de delincuentes que están operando, ¿no es cierto?, en un área determinada, ¿cómo usted puede emplear los recursos en forma óptima? Lo hace en forma aleatoria, suponiendo de que hay tantos delincuentes. Porque no todos los días nacen delincuentes, pero todos los días sí que aumenta la acción delincuencial. Y ahí la interrogante. ¿Son los mismos delincuentes los que cometen a diario ese aumento de acciones delincuenciales? Entonces, es eso. Yo creo que en ningún país existe un censo delincuencial, un censo que diga, digamos, cuántos delincuentes están, del total de los delincuentes que tiene el país, cuántos están privados de libertad y cuántos andan afuera. Yo creo que cuando empecemos con un control así, uno va a poder disponer, digamos, de los recursos que el Estado le proporciona a los gobiernos para, cuanto se llama, neutralizar las acciones delincuenciales. Sin embargo, eso solamente podría ser una estimación, porque lógicamente, pues, nadie va a calcular, digo yo. O sea, ¿cómo se podría hacer, como usted dice, una evaluación cuantitativa? Solamente puede ser una cosa aproximativa, ¿no? Y una estimación, porque de otra manera, pues, es imposible, digo yo, ¿no? Pero ni siquiera esa estimación está, ni siquiera esa estimación está. Acá en Chile hay 65.000 personas privadas de libertad por diferentes delitos. Afuera uno dice, ¿será la misma cantidad o será menor? Y por ahí estimaciones, no hay más de 1.700 delincuentes operando en Chile. Y esos 1.700 delincuentes que están operando en Chile tienen afectadas mentalmente a las personas por inseguridad, siendo que nosotros somos casi 20 millones de habitantes y 1.700 delincuentes nos tengan, ¿no es cierto?, con un terror permanente. De todas maneras, hay que poner las cosas en perspectiva. Verdad, usted señala que han cambiado muchas las cosas en Chile, pero todavía no tienen la dimensión que se está dando en otros países. Entiendo que en Chile la tasa de homicidio por 100.000 habitantes no llega a 7%, a 7 entiendo, mientras que Sí, pues, en Ecuador están en 30, 40, en fin, y acá en el Perú 8 o 9 en todo caso, ¿no? Pero en todo caso sí está subiendo. Entiendo que en los últimos años ha subido de 4 y pico a 6 y pico, me parece. O sea, hay una evolución obviamente hacia arriba, ¿no? en Chile todos los días está muriendo gente por homicidio o por asesinato, como le dice en el sentido común, todos los días. Y eso, lógicamente, difundido por los medios de comunicación
y conlleva una preocupación mayor, porque antes no se escuchaba esto de que muriera gente todos los días por participación de terceros y en forma tan violenta. Bien, en realidad esto tiene para mucho más, pero bueno, tenemos que parar acá. Le agradezco mucho por estas explicaciones y por supuesto seguiremos atentos a lo que pasa en Chile, porque además todo lo que haga Chile, me imagino que hay ahora cooperación entre las autoridades de Chile y los países vecinos, otros países, lógicamente, y esperemos pues que como en el Perú se pueda luchar, y en otros países se pueda luchar contra ese flagelo. Yo creo Nuevamente, que una asistencia técnica permanente entre países, este fenómeno hay que atacarlo en forma global, no por la jurisdicción de frontera de cada país. Yo creo que hay que atacarlo en forma global. Y yo creo que asistencia técnica y esa cooperación permanente entre las policías, yo creo que nos puede llevar a un buen resultado. Pero mientras tanto, vamos a tener que ir ideando las formas de cómo ponerle los obstáculos al crimen organizado, que yo creo que el flagelo más grande que está sufriendo en este momento en forma global, digamos, el planeta. de acuerdo. Muy bien, muchas gracias nuevamente y será seguramente hasta otra oportunidad. Quedo a su disposición, así que en cualquier momento estamos, digamos, conversando nuevamente. Que Gracias. tenga un buen día y saludo al pueblo peruano, que lo estimo mucho. Gracias igualmente para nuestros amigos chilenos y para usted también. Gracias.